Recuerdos, sueños, pensamientos es el libro más íntimo y más accesible de Jung y también el más leído. Publicada póstumamente en 1961, la autobiografía fue dictada durante los últimos años de su vida a su asistente Aniela Jaffe, quien tuvo el talento de permitir que emergiera la voz de Jung sin imponer estructura externa sobre ella. El resultado es un libro que permite al lector acompañar a Jung en su propia exploración de su vida y su obra. Lo remarcable de este libro es que Jung no simplemente recuenta eventos de su vida, utiliza su historia personal como lens a través del cual examinar las grandes preguntas que habían guiado su trabajo: la relación con su madre, las visiones de su infancia, su ruptura con Freud, sus encounters con Primitive Peoples en África. Todo esto se convierte en material para una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la psique humana. Quizás el material más esperado del libro es el recount de la relación entre Jung y Freud. Jung describe cómo se acercó a Freud en 1906, esperando encontrar en él a un mentor que pudiera guiarlo en el mundo turbulento del psicoanálisis incipiente. Durante años, Jung felt que había encontrado en Freud no solo un collage, sino casi un pater surrogate, una figura paterna intelectual que le faltaba en su propia familia. La ruptura, cuando finalmente ocurrió en 1903, fue por tanto particularmente dolorosa. Jung recuenta cómo, en el periodo inmediatamente después de la separación, experimentó una serie de visiones y sueños perturbadores que lo obligaron a confrontar conteúdos de su propio inconsciente que había estado evitando. Estos sueños y visiones eventuali se convirtieron en material para el Liber Novus, el llamado libro rojo que solo sería publicado en 2009. Una de las secciones más fascinantes del libro describe los viajes de Jung a África y a América en las décadas de 1920 y 1930. Fascinado por lo que allora se llamaba Psychology of Primitive Peoples, Jung buscaba en las culturas tradicionales pistas sobre procesos psíquicos que habían sido lost en la civilización occidental. Lo que encontró no fue exactamente lo que esperaba. Los pueblos que visité no eran ejemplos vívidos de etapas tempranas del desarrollo humano, como sugerían los evolucionistas de su época. Eran sociedades con sus propias formas sofisticadas de managing los contenidos inconscientes, sus propias formas de religión, ritual y símbolo que cumplían funciones análogas a las que Jung había observado en sus pacientes europeos. Esta experiencia profundizó su convicción de que la psique humana tenía capas profundas que trascendían la cultura individual. Jung dedicar varias páginas al episodio más misterioso de su vida, el periodo entre 1913 y 1930, cuando, después de su ruptura con Freud, experimentó una serie de visiones y sueños que lo llevaron a crear el Liber Novus, un manuscrito iluminado que documentaba sus exploraciones de territorios interiores. Jung había mantenido este trabajo en gran parte secreto durante décadas y su publicación posterior generó una revolución en la scholarship jungiana. En la autobiografía, Jung es remarcable y discreto sobre el contenido específico del Liber Novus, pero deja claro que este periodo fue transformativo. Describe cómo las visiones lo visitaban con una intensidad que amenazaba su equilibrio psíquico y cómo eventual encontró una manera de integrarlas a través del proceso de registrarlas y reflexionarlas. El libro rojo, como se conoce comúnmente, representa para Jung el prueba más extrema de que el trabajo con el inconsciente podía producir transformaciones profundas en la personalidad. En los capítulos finales, Jung reflexiona sobre lo que significa envejecer con integridad. Vio muchos de sus contemporáneos perder su vitalidad y su capacidad de pensamiento original a medida que envejecían y se preguntaba por qué a él le había ocurrido diferente. Su explicación era que había mantenido una apertura constante hacia su propio inconsciente, permitiendo que los contenidos nuevos emergieran incluso en la vejez. Esta reflexión tiene implicaciones para cualquiera que esté interesado en el desenvolvimiento psicológico a largo plazo. Jung sugiere que la tarea de la segunda mitad de la vida no es retirarse a una posición desafel y distante, sino comprometerse aún más profundamente con el proceso de descubrimiento y transformación. La alternativa, la esclerosis de la personalidad que Jung observé en tantos de sus contemporáneos, era el verdadero peligro. Este libro es el mejor punto de entrada para quien quiera conocer a Jung como ser humano y como pensador. Es también un documento remarcable sobre la naturaleza de la empresa psicológica misma, cómo se hace el trabajo de explorar la psique, qué herramientas son útiles, qué peligros existen y cómo se evalúan los resultados. Jung ofrece aquí, quizás más que en cualquier otra de sus obras, una visión de cómo es realmente el trabajo de individuación, no como un achievement estático, sino como un proceso continuo de crecimiento y transformación. Nota, este resumen es un análisis educativo independiente inspirado en la obra de Carl Gustav Jung. La obra original sigue protegida por derechos de autor.